Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente para compartir los próximos 30 minutos en otra emisión de Los Días Contados. Lo veo atrás de cámara a Leo Richardino haciendo gestos que francamente no comprendo. Ya que estamos, aprovecho que está Leo acá, una lástima que se haya ido Sonia para felicitarlos porque están con una medición bárbara a la mañana temprano, después de mucho tiempo, lidera la franja horaria antes de salir, es el de Canal 3. Rosario Directo es el de Canal 5, ahora Rosario Directo está allá adelante. Y yo lo atribuyo esto a la incorporación de Chiqui Tapia como columnista. La gente cree que es Chiqui Tapia, pero es Richardino. Pero recién ahora se transformó en Chiqui Tapia, que se cortó los pelos, ¿no? Pero bueno, fuera de toda broma, la verdad que estamos muy reconfortados, lo mismo la gente de la gerencia de noticias con su franja horaria. Y nosotros, humildemente, bien, tranquilo. No digo cómo, pero tranquilo. Dicho esto, que es algo doméstico, reducido, microclimático y hasta dudoso, si alguno quiere creer, cree, y si no, no. Digo, porque esto de creer en las mediciones, las encuestas y todo, hay que creerla, o todos los tiros, no creerla nunca. Que si no, podés creerla cuando te va bien y descreer de ella cuando te va mal. Por lo cual, usted habrá escuchado muy pocas veces que hablemos de estos temas, pero nos pareció un tema relevante, importante, el cambio que se da en la primera mañana, que nos parece valioso por todo el grupo que viene trabajando ya desde hace algún tiempo, y que yo individualizo en Sonia, pero está Lingiari, está Leo, están todo el staff, ¿no?, que acompaña esa producción, y Jorge Turino, naturalmente, haciendo la parte de infantería, ¿no?, en la cocina periodística. Bueno, dejamos esto y nos vamos a Brasil. En realidad vamos a hablar de Brasil porque es indudablemente la noticia del día y va a ser la noticia del fin de semana. ¿Cómo es esto? Naturalmente porque el domingo hay convocada una marcha pidiendo elecciones directas ya, no elecciones ya, elecciones directas ya. ¿Y cuál es la consigna? ¿Por qué la importancia de la consigna? Porque Brasil tiene la perspectiva de elegir al próximo presidente a través de un colegio electoral, que son delegados que dejan afuera la expresión de muchos hombres y mujeres de Brasil que no se verán representados si efectivamente se utiliza esa mecánica y no el voto directo para elegir al presidente. Lo que estamos viendo, compartiendo pantalla, es el momento en el que el presidente de facto, Temer, que dicho sea de paso, a lo largo de su mandato, que ya lleva un año después de que la depusieran a Dilma Rousseff, ha recibido solamente 2 visitas, una visita de Estado oficial, Mauricio Macri, y una visita de un jefe de Estado, pero no visita de Estado, porque hay diferencias en el ámbito de la Cancillería, que fue Mariano Rajoy, el jefe de gobierno español, ¿no? El resto de los países del concierto internacional han tomado prudente distancia de un hombre que está llevando como propio un poder que ha arrebatado, que ha utilizado y que ha obtenido con mano ajena. Era el vice de Dilma Rousseff, hereda esta situación y desde hace ya 48 horas está al borde del knockout a partir de conocerse con certeza, inequívocamente, un audio que grabó un gerente de un frigorífico que está en la Argentina también, el frigorífico, atentos a eso, ¿no? Sí, acá cerquita en Rosario, en la salida de Rosario, en Villa Gobernador Galvez, acusado de coimas, ¿no?, en Brasil. Bueno, el gerente de ese frigorífico está con el presidente en China, en la delegación que ha concurrido a esta gira internacional. Decíamos, ahí aparece Temer, vamos a poner pantalla completa y el discurso, porque es sintomático, está solo de toda soledad, no habla con nadie cerca, nadie detrás, y hay un raquítico aplauso en un tono de voz quebrado cuando anuncia que no va a renunciar. Esta es la resistencia que hasta el momento ofrece Temer, y es lo que dice el presidente, insistimos, que ha quedado a cargo del Poder Ejecutivo después del proceso de destitución de Dilma Rousseff, encabezada por un hombre de apellido Cunha, el titular de la Cámara de Diputados, que ya está en cana, que ya está preso desde hace unos meses y va a estar preso 15 años porque lo han condenado por coimas. El audio revela la manera en que el presidente de facto, Temer, condicionaría el silencio de Cunha comprándolo, denle lo que haga falta o lo que pida, decía allí Temer, para poder sostener una situación que es naturalmente de muy dificultosa aceptación por parte del pueblo de Brasil. Lo escuchamos. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não
renunciarei. Repito, não renunciarei. Bueno, ahí está, ¿no? El presidente Temer, el primer no renunciaré, se le quebró la voz y después mostraba en las cámaras de O Globo, que muchos dicen que O Globo lo puso, O Globo lo sacó. No es tan sencillo. Si fuese tan sencillo, no hubiera habido ni antes ni en el futuro representantes populares con cierto arraigo, ¿no? Está claro la incidencia de los medios de comunicación, lo vivimos aquí naturalmente, lo conocemos con certeza, pero no es únicamente eso. Y creo que en ese sentido, tras cartón, después de haber escuchado a este hombre, al presidente de facto de Brasil, les invito a compartir 2 minutos de lo que será una entrevista que estará en el aire el fin de semana, el primer fin de semana del mes de junio, es decir, dentro de más o menos unos 15 días, cuando en el programa Aislados, que estamos saliendo ahora los sábados a la noche, podamos emitir lo que grabamos con este hombre que se los voy a presentar y que ya algo de él he dicho. Se llama Juca Ferreira. Juca Ferreira fue ministro de Cultura de Luis Ignacio da Silva, del presidente Lula, después de Gilberto Gil. Es decir, era ministro de Lula después de Gilberto Gil, nada menos, el cantante y el artista brasileño. Y es un hombre que además compartió con Lula los orígenes de su gobierno, la militancia política, la clandestinidad, el exilio y la cárcel. Es un hombre formado en la cultura, formado en la militancia social, es un hombre de 60 años más o menos, que ha completado su trabajo de gestión en las políticas públicas y culturales en el exilio en Suecia, en Francia, donde ha hecho posgrados y postítulos. Es un hombre, un cuadro de la izquierda brasileña con una formación académica específica muy sólida y con conceptos muy definidos, ¿no? Escuchen, porque se entiende muy bien su portugués o su portuñol, las razones por las que él cree que perdió terreno Lula, perdió terreno Dilma, asciende la derecha, la participación de los medios y lo que él cree que es esta dicotomía que se puede presentar, que no es más un Temer, sino una dictadura a la vieja usanza o un gobierno popular con el regreso de el que fuera presidente y cambiara la historia de Brasil, Lula. Son 2 minutos, es un anticipo de lo que vamos a ver en 15 días, pero está grabado hace 10, sin saber que pasaría esto, o en todo caso, sin tener la certeza, pero se veía venir. Lo compartimos. O sucesso do golpe em Brasil dependeu de los errores que cometemos. Foram muitos os errores, uma quantidade incrível, uma coleção de errores impressionante. Brasil é campeão de errores, porque erramos na economia. Brasil é um país que tem a economia dependente da exportação de commodities. Sem valor agregado. Poderia aproveitar esse período de bonança para desenvolver outras economias sustentáveis. Com valor agregado. E de alto valor agregado, não hicimos. Igual que acá. Segundo, não houve uma proposição positiva para a classe média. A classe média quedou desconfiada que éramos inimigos deles. Relegados. E aí a manipulação foi facilitada. Prendió. Terceiro, alguns de nós outros aderiram ao modus operandi da direita, da corrupção, de promiscuidade com o setor empresarial. A esquerda não pode, não tem direito, porque nossa base social não aceita. A direita em Brasil tem uma tradição de sua base de dizer, não, o tipo rouba, mas faz, mas hace. A esquerda não aceita, então corroeu muito a possibilidade de apoio político. Pero agora está havendo a segunda huelga general da história de Brasil. 40 milhões de pessoas pararam. E aí dava para ver em las manifestações os pobres, os trabalhadores. Empezar, porque estão sacando tudo. Não queda mais. E aí dizem, não, peraí. Não. E uma frase que se escuta muito em Brasil, echa de menos de la era Lula. O povo está... Então, eu creio que é incontornável a presença de Lula, o retorno de Lula, porque vai ser bueno para o país, Y para el continente también. Y para el continente, yo creo, y para el mundo, porque él tiene una influencia... En todos lados, sí, por supuesto. Es una personalidad extraordinaria. Sí, entre los países pobres, pero incluso tiene diálogo con Europa, tiene un buen diálogo con Estados Unidos. Es un tipo muy abierto para poder liderar. Hablar con los distintos. Bueno,
La entrevista completa en 15 días más o menos será promocionada. Yo el viernes anterior a cuando se ponga en el aire se los voy a recordar. Da gusto hablar con este hombre que nos decía, ¿no?, entre bambalinas, luego, antes de grabar y después cuando seguíamos conversando, que Brasil está en ese punto de inflexión en donde ya no hay chances para ensayos o alquimias supuestamente republicanas y salidas institucionales, sino que la situación es tan delicada que lo que puede haber es represión con participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en ese caso, dice él, no van a dejarle a los civiles el gasto, digamos, hacerlo las Fuerzas Armadas o los militares y dejarle la conducción del país a los civiles, con lo cual estaríamos en presencia de una reaparición de las dictaduras de la vieja usanza, o el gobierno popular con la gente en las calles, con la gente exigiendo la representatividad y con la presencia de Lula. Algunos dicen Lula no va a ser, Lula no podrá ser, a Lula se lo van a impedir, a Lula lo van a meter preso, a Lula lo van a proscribir. Bueno, si no es Lula, decía Yuca Ferreira, será el que Lula apunte, pero será alguien que provenga de los sectores populares, de los sectores que efectivamente cambiaron la historia en Brasil y que la gente empieza a añorar y a sentir nostalgia. De todas maneras, Lula se está preparando, mire si no, y suponemos nosotros que el domingo habrá que estar atentos a ver qué es lo que sucede con la movilización convocada en San Pablo, en Río de Janeiro y las principales ciudades de la República Federativa de Brasil. Cuando digo Lula se está preparando, me refiero a esto, ¿no? Estar en forma, recuperado del cáncer, con la perspectiva de llevar adelante otro periodo de gobierno. Dijo, tengo que estar físicamente en condiciones, políticamente, psíquicamente, anímicamente, estoy preparado y siento la obligación de volver a rendir cuentas y a darle lo que me queda a mi pueblo. Ahí está, ¿no? Lula, la historia de Brasil, el presente y el futuro, que comienza a escribirse con más fuerza a partir del próximo domingo. Vamos a la pausa. Cuando volvamos tenemos tertulia, prácticamente hasta el cierre, con Leo Richardino. Muchos temas, nacionales, provinciales y también de la ciudad de Rosario. Nos quedamos un rato más, ya venimos. ¿Cómo va, Richardino? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Bien? El placer de todos los viernes de estar aquí. Qué lindo, y muy bien lo de la mañana, Te lo digo a vos cuando la vea Gordenca, decíselo. Gracias, ya se lo dije a Sonia. Sí, muy bien. Y a Lillari, que suena las campanas locales. Es un orgullo muy grande, por supuesto. Elizabeth, todo, muy bien el grupo. Por supuesto. Todo, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Quién es Elizabeth? Bueno, es un nombre fantasía, es uno de los integrantes del Estado. Está bien, sí. ¿De qué vamos a hablar? Creo que fue una semana viniendo a la provincia, Pablo, signada por algo que nosotros empezamos a marcar también la semana pasada aquí. Los discursos van a ir diferenciándose cada vez más. El gobernador Miguel Lichi esta semana le puso plazo y le dio un plan a la Nación para que le paguen los 30.000 millones de pesos del fallo de la Corte por la retención indebida de la caja de jubilaciones, y le presentó una propuesta. Dijo, la Nación no solo incumple, sino que ni siquiera nos acercó una propuesta de pago. Esto vino como colofón y cierre, y vuelto, si uno quiere, con el tema de los ATN. Recordás que también fue un tema de la semana, los adelantos del Tesoro de la Nación, que se quejó Mónica Fein, la intendenta de Rosario, y se quejó Miguel Lichi, dice, acá hay un reparto discrecional, que también viene por otra cosa que empezó a sugerir el PRO. Dice, la provincia hace propaganda con 1.500 casas que está construyendo, y nosotros le dimos el dinero y hacen los afiches con nuestro dinero, decía la Nación, ¿no? O sea, ya viene, me parece, un combo que tiene que ver con las obras, con el dinero, sí, pero fundamentalmente, Pablo, con la diferenciación del discurso. Yo te pregunto, ¿qué pasa si dos radicales encabezan los dos frentes más competitivos de cara a octubre? Contigiani por el lado del Frente Progresista y Barletta por el lado de Cambiemos. Sería una anécdota, a lo mejor nada más, pero digo, es un hecho importantísimo ese. A lo mejor termina siendo La Espina, el cabeza de lista. A esta hora me dicen que Boazo está peleando mucho para estar allí y no caer en una cuestión interna. Así que todavía queda tiempo y se van acomodando los frentes electorales. Pero me parece que es un detalle a tener en cuenta, cómo se van acercando y distanciando las posiciones. Lichi empezó a decir algo que es muy concreto. Le preguntan a Lichi por la relación con el presidente Macri, y Lichi dice, Macri tiene muchos amigos y yo no estoy entre ellos.
Es toda una definición, Sí, sí. elegante, con una vuelta, pero efectivamente está marcando esta distancia. Me parece que fue uno de los temas políticos de la semana, Pablo. Claro, sin que lugar a venía dudas. además con un entorno o un contorno, si querés, diferente hasta ahora. ¿no? Hasta ahora venía. Porque el IFSI le reclamaban incluso desde Seguro. el propio partido Sí. y de sectores que lo acompañaron electoralmente algún grado de oposición un poco más expreso, no ser tan complaciente en Claro, alguna medida. pero hay ¿no? que tener en cuenta, Pablo, lo que le costó al IFCHI subirse al escenario nacional. ¿Vos te acordás que empezó la desconfianza de enero con los fugados, la nata y qué sé yo? Apenas asumieron los dos gobiernos. Después, fundamentalmente, el IFCHI tuvo que llegar a una reunión a solas en Olivos con Macri, donde ahí cambiaron las cosas. Y dejaron de decirle, es el gobernador que menos colabora. Esto le decían. Después, cuando se acomodó eso, empezaron la relación institucional. Y ahora, nuevamente, viene el tiempo de la distancia política, obviamente por la cercanía de la coyuntura electoral. Bueno, ¿no? el problema de Boazo es que el presidente de la República hoy anunció oficialmente que no quiere internas del PRO. Claro. Y si eso le costó la salida de un aliado en su momento como era Lustó, Sí. y el reacomodamiento en algunos distritos como en provincia de Buenos Aires, me parece que aquí en Santa Fe a Boazo le va a costar sostener eso que dijo acá, que si no era Corral el que encabezaba, Sí. él iba a interna a como de lugar. ¿Dijiste Lustó? Dije Lustó, ¿Qué pasó con Lustó? ¿Una embajada? claro. ¿Vos decís que a Boazo le pueden ofrecer una embajada? Yo no te dije nada. Ah, es un buen dato. Buen dato. Yo no te dije nada, pero me parece que hay también Y pues está Panamá, que está mucha, vacante todavía. mucha resistencia, por ahí cerca. Apa. Vamos a ver, ¿cómo es? Contame. No, bueno, son Viene una vez por semana. son ¿Qué hora rumores, para son la rumores. radio? Mañana Ecuador, no tenés. Ecuador, decían. Ecuador. Sí, no, pero esto viene de afuera de Boazo. Boazo está decidido a ser candidato a diputado Sí, nacional de pero- Cambiemos. Pero de ser candidato nacional, a Bueno. ver qué pasa en una interna, a irte a la embajada en Ecuador. Bueno, digo, suena, son posibilidades. Ah, porque juez son viene rumores, a ser. son rumores. ¿Juez viene para ser candidato a senador en Córdoba? El juez es el actual embajador en O Ecuador sea que y juez vuelve. vendría a ser candidato a senador en Córdoba, creen que juez va a ser senador electo, Sí. y a partir de eso, Boazo, embajador en Ecuador. Esto es de las últimas Bueno, 24 está horas. bien, un amigo de embajada. 24 horas. Ah, bueno, No, vos digo. pero digo, en este sentido. A vos te tienen mucho aprecio. Pero yo quiero decir una cosa. La decisión de Boazo es ser candidato a diputado nacional. Eso lo he dejado muy en claro. Bien. Muy en claro. O sea que- Incluso en conversaciones con el propio presidente Macri. Es decir, no es que se lo hizo saber a través de una cartita. Con lo cual, ahí está la pelea instalada. Tiene muchos problemas, Pablo, Cambiemos, para armar sus nóminas arriba y abajo. Arriba y abajo. Acá para concejales también hay un ruido inmenso. Sí. Si vos me Inmenso, permitís que yo opine sí. ahora, sin tener evidentemente la información que tenemos del tema embajada, Sí. Boazo, todo eso y demás, yo creo que cabeza de lista va a ser Las Pinas. No, A mí me parece que también, sí. el 2 es una mujer que es de Elisa Carrió, una señora de apellido Lehmann, que no Sí. conozco, y el 3 va a ser Barletta. O sea, con lo cual Boazo un cuarto puesto no acepta. No acepta. Me parece que hasta el 3 Boazo estaba, ¿eh? Y además el cuarto es para el Sí. PDP, si no, Sí. que no sé si se lo van a... Hasta el 3 Boazo estaba, no sé cómo va a seguir. Pero esto todo en el término de las versiones, obviamente, Pablo. ¿no? Bueno, el peronismo va a decidir ahora en un congreso la semana que El viene. 24 tiene el Congreso del Peronismo. O sea que cuando nos volvamos a ver el viernes que Sí. viene ya vamos a ver qué se decidió en el congreso. Exactamente. El Congreso decide una cosa fundamental, Pablo. Todos adentro o frente por afuera. Si vos me preguntás a mí qué pasa, frente por afuera. Es una posibilidad muy firme. Hay muchos empujando eso, Pablo, Sí, porque sí. no lo quieren enfrentar a Rossi, no lo quieren tener en la lista si pierden la interna o si le ganan por muy poco. Entonces hay todo. Y menos perder contra Rossi. Claro, entonces hay todo un escenario allí de frentes. Si vos me preguntás a mí, Hay un Porque la peronismo pregunta yo te pop. Hay un peronismo pop que sí, viene. más que pop, hay un peronismo que en algún punto, por Sí. sus disidencias internas, termina siendo funcional al proyecto del oficialismo. Esto les puede molestar. Cuando digo el oficialismo, estoy diciendo los dos, ¿eh? Sí, estoy no, diciendo seguro. del IFSI, del Frente Progresista en Santa Fe, Totalmente. y de Macri y de Cambiemos en la Nación. Es decir, un peronismo dividido, disgregado, Sí. con 2 listas o 3 listas, frente a un frente progresista que va a ir unido con los radicales que ya están ahí, y a Cambiemos que va a juntar sin que haya internas también ahí, me parece que termina siendo funcional efectivamente a las estrategias del Mirá, oficialismo. a mí me lo dijo un funcionario
un alto funcionario de la Nación, del Gobierno Nacional, me dijo, tenemos una sola ventaja, estamos unidos. Claro. Que es una ventaja que tenía el Frente para la Victoria cuando era gobierno, también, a nivel nacional, si se quiere. El peronismo en Santa Fe tiene que romper una inercia, si querés ponerlo de manera elegante. Hay una inercia que nos rompe. Bien. Es decir, no sale de su zona de confort en algunas cuestiones y los actores están todos muy dispersos, con lo cual es muy complicado. También, Bueno, ¿no? vamos a hacer una pausa y cuando Bueno. venimos hablamos de las cuestiones institucionales, el ¿Cómo tema no? de la policía. Sin duda. Muchas Algunas novedades otras en cosas. eso y repercusiones en la legislatura y en el Consejo de Rosario por lo que pasó con la docente muerta en la comisaría décima. Bien, vamos a la pausa, enseguida venimos para el tramo final del programa. Ya estamos, ¿eh? Bueno, muy bien, estábamos con un tema, decíamos, Sí. que ya en alguna medida elimina la posibilidad de seguir de buen humor, no de buen humor, pero por lo menos eliminar la sonrisa, porque que en una comisaría ocurran cosas como las que están ocurriendo en la ciudad de Rosario, porque no es una, y son varias, Sí. ni una vez, No, seguro. ni un caso aislado, aún sin la incriminación de un delito por acción, es decir, que hayan sido actitudes criminales, que una persona vaya a denunciar y termine muerta, que otra persona como una chica vaya y sea detenida y esté en un lugar que es una comisaría y supuestamente se inflija golpes ella misma y lesiones que la dejan en coma, Tremendo. estando allí el personal policial, habla en el mejor de los casos y pensando de la manera más indulgente de negligencia, falta de profesionalismo, capacitación Absolutamente. y medios, ¿no? Yo le sumaría otros hechos. Para mí, Pablo, hay una sensación, un clima de la policía que tiene que ver con un fracaso anterior en reformarla y depurarla. Entonces ahora hay una intención de decir, bueno, vayamos, aceleremos para combatir el delito con lo que tenemos y como podamos. Y con lo que tenemos y como podamos es peligroso. Si vos escuchás el tono del actual jefe de policía de Rosario Villanueva, no es el mismo que tenía la policía hace un año atrás. Es un tono que sale para adelante, es un tono que sale a reforzar y a bancar el accionar del personal policial, aún cuando invadieron un acto en el Museo de la Memoria, justamente que era contra la violencia institucional, estaban simulando una cuestión con gente armada, irrumpió la policía porque le habían denunciado que había gente armada en un papelón de proporciones. En Córdoba y Moreno, en la Le terraza digo, de la explanada del Museo de la Memoria. Para los que minimizan el hecho de la bibliotecaria, de apellido París, que murió en la décima, esposada en una celda al costado, porque supuestamente había tenido un brote emocional o psicótico o lo que sea, que no está probado todavía, los medios nacionales esta semana mandaron enviados especiales por ese tema. Claro. Digo, para aquellos que crean que es un tema que pasó y que no pasa nada. Anoche la marcha fue muy elocuente, marcha de antorchas desde la justicia Sí, la estamos viendo. hacia efectivamente la sede de gobierno, y hay reunión hoy con Puyaro de los familiares de esta docente que murió allí en esas circunstancias que todavía no se pueden La información que tenemos nosotros es que Puyaro esperó hasta hoy para reunirse con los familiares para tener algo para decirle. Exacto. Porque Bueno, inclusive las versiones de los propios policías y de gente que ha estado en el lugar no son coincidentes. Entonces me da la sensación que Puyaro lo que ha pedido es el tiempo y la distancia como para poder efectivamente tener una versión, transmitirla a los familiares Seguro. y ver cómo sigue esta historia. Los familiares lo que quieren ahora, Pablo, es establecer si hay un culpable y que lo sea juzgado. Exacto, nada más y nada menos que eso. Una de las familiares dijo que ya le robaron cosas, policía femenina le robaron cosas dentro de la cartera de esta mujer. O sea, ya llega una cuestión muy, muy enrarecida. En todo caso, la legislatura provincial ayer se ocupó del tema, votó un pedido de informes que va a tener que contestar el propio Puyaro, en el cual le piden básicamente si las comisarías están preparadas para contener situaciones de este tipo. Es decir, estamos hablando de la séptima, el caso de la joven que vos contabas, Pablo, que empezó a golpearse sola contra una pared. Bueno, a lo mejor no la agredió la policía, se estaba autoinfligiendo un castigo, pero está bajo tutela policial. Por supuesto, tiene que saber qué hacer en ese Obviamente, momento, a quién llamar y lo a quién mismo recurrir. esta mujer, si Por tuvo un supuesto, brote psicótico, del mismo emocional modo. y demás, la solución policial fue fácil, esposarla y dejarla a un costado en un lugar donde termina falleciendo presuntamente de un paro cardíaco. Es decir, hay una situación muy delicada con este caso, pero no es uno, porque la séptima, por ejemplo, es el lugar de donde desapareció Franco Casco. Este chico de
humilde de toda humildad, De Buenos pobre, Aires, de sí, que provincia de llegó acá a Buenos visitar a Aires, la llegó a visitar familia. a la familia y apareció flotando en el río. La última vez que lo vieron estaba allí. Por supuesto, las cámaras cercanas a la comisaría no funcionaban. Esto tiene una denuncia internacional, desaparición forzada de persona, en Naciones Unidas, en el Comité contra la Tortura. O sea, ya van varios temas de esto, ¿no? Entonces digo, me parece que... Y yo no lo despego, Pablo, de esta suerte de invasión de demagogia punitiva que invadió al Senado de la provincia, la Cámara de Diputados, el combate que contra el delito. Claro, y le quieren dar a esta policía, por ejemplo, la posibilidad de tener una persona 4 días sin informarle a nadie. Absurdo. Entonces, Un bueno, retroceso. Que además viola los principios internacionales. Totalmente. ¿No? A propósito de lo que decís vos, Bueno. ¿no? La misma gente que ha venido a cuestionar y a objetar el funcionamiento de muchas comisarías de Rosario ha elevado un informe a Naciones Unidas, la comisión que llegó acá, Claro. cuestionando severamente la detención Sin de duda. Milagro Sala, la exageración y el abuso del tema de la prisión preventiva y las maneras en que se llevan adelante esos procesos. ¿No? Digo, lo de Milagro Sala también lo queríamos consignar antes de cerrar el programa, a propósito del tratamiento en las Claro. cárceles y los penales. Bueno, ¿no? yo entiendo, Pablo, que a alguien en el gobierno provincial diga, a mí no me va a pasar lo que le pasó al gobierno anterior, que no había un control, un desmanejo de la policía, o había una confianza, o se intentó renovarla y no se pudo. Yo entiendo las necesidades, las urgencias políticas del tema. Ahora, cuidado, porque son temas que ensayan con gente que pone en peligro a gente. No, vecinos y de además Rosario, sin retorno. Y sin Sin retorno, retorno. ¿no? Con muchas dificultades. Bueno, vamos a dejar pasar el fin de semana. En realidad, aunque no queramos dejarlo pasar, va a pasar. Va a pasar Y vamos igual. a estar atentos a lo que pase en Brasil. Creo que el domingo va a ser multitudinaria la marcha, claro. la convocatoria. Esperemos que todo transcurra normalmente. Sí. La palabra normal y en estas situaciones de anormalidad es imposible Pablo, de un utilizar, ¿no? pueblo que a diferencia del argentino no es que sale a la calle por cualquier cosa. y se vuelve a la casa al rato. Argentina tiene una gimnasia que sale siempre a la calle. Brasil tiene una gimnasia que cuando sale a la calle es Sí. porque las cosas... 2 paros en solo 40 Están años. complicados. Y, Sí, bueno, y por hay ejemplo. distintas realidades, ¿no? Una cosa es el Brasil de Río de Janeiro, San Pablo, cosmopolita, Sí, sí. de ciudades, estados, y otra cosa es el Brasil profundo, el indígena, el campesino, donde las cosas ahí son realmente muy complicadas, ¿no? Sin duda. Volvemos la semana que viene. ¿Cómo no, Pablo? Va a ser un Muchísimas gusto. gracias. A ustedes también, le agradecemos que nos hayan acompañado. El lunes a partir de las 2 de la tarde volvemos aquí con los días contados. Chao.